Antes que nada, buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia en este cuarto evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Estanislao Molinas, soy moderador de este homenaje, en el cual rendiremos tributo a la vida de Ronald Reagan. La Fundación de la Libertad es una organización dedicada a difundir y promover los valores del liberalismo, en este caso a través de la realización de homenajes a personalidades e hitos históricos que han contribuido al desarrollo de esta corriente de pensamiento. Desde el año 2015, la Fundación ha organizado más de 200 homenajes, con una frecuencia de alrededor de 50 por año. La Fundación cuenta con el apoyo y la colaboración de otras entidades afines, como la Fundación Cívico-Republicana, la Cátedra Verdi, la Fundación Bases, Liberar y la Asociación Civil Río Paraná, que comparten su visión y su misión de difundir el pensamiento liberal en la sociedad. Hoy, si inventas una mejor trampa para ratones, el gobierno viene con un mejor ratón. Con esta frase largamos un poco la introducción a este personaje histórico. Ronald Reagan, el presidente número 40 de los Estados Unidos, es recordado como una de las figuras políticas más influyentes del siglo XX. Nació el 6 de febrero de 1911 en Tampico, Illinois. Comenzó su carrera en el espectáculo, primero como locutor de radio y luego como actor de cine y televisión. Sin embargo, su verdadero legado comenzaría a forjarse lejos de los reflectores de Hollywood en el ámbito de la política. Antes de su ascenso a la presidencia, Reagan sirvió como gobernador de California de 1967 a 1975, donde implementó políticas que reflejaban sus creencias en la reducción de la intervención del gobierno y la promoción de la libertad individual. Educado en el Eureka College, donde se graduó con una licenciatura en Economía y Sociología, Reagan desarrolló una filosofía política conservadora. Su transición de actor a político estuvo marcada por su capacidad para comunicarse efectivamente con el público estadounidense, ganándose así el apodo de El Gran Comunicador. En 1980, su carisma lo llevó a la Casa Blanca, donde sirvió dos términos, desde 1981 hasta 1989. Durante su presidencia, Reagan implementó una serie de reformas económicas conocidas como las Reagan Economics, que buscaban reducir la tasa de inflación y estimular el crecimiento económico a través de recortes de impuestos, desregulación y una política de gasto en defensa. En el ámbito internacional, él también es conocido por su firme postura contra el comunismo, destacándose su desafío a la Unión Soviética con la famosa frase Tear down this wall, derrumben este muro, en referencia al muro de Berlín, y su estrategia de presión diplomática y militar, junto con un incremento significativo en el gasto de defensa, son a menudo citados como factores clave en la eventual disolución de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Además, promovió iniciativas que buscaban fomentar la democracia y el libre mercado en América Latina y otras regiones. La influencia de Reagan en la historia de Estados Unidos y en el escenario internacional se extiende más allá de su presidencia. Sus políticas económicas, su enfoque hacia la Guerra Fría, modelaron el curso de la historia de la política estadounidense en las décadas siguientes, dejando un legado de firme liderazgo durante un periodo de transición global. Como figura política, se destacó por su optimismo inquebrantable en el espíritu americano, su compromiso con los principios de libertad y democracia y su habilidad para inspirar a su nación y al mundo hacia un futuro prometedor. Para este homenaje, tengo el agrado de presentarles a los siguientes disertantes: Aníbal Puente, doctorado en Tulane University, Estados Unidos. Actualmente ejerce la cátedra de Psicología Básica y ha escrito 15 libros, la mayoría de ellos relacionados con procesos cognitivos y aprendizaje. También ha participado en proyectos de investigación financiados y ha publicado artículos en revistas científicas. Por otra parte, que esperemos que se pueda conectar, tenemos a la doctora María Silva, periodista de investigación, maestría en estudios internacionales, Universidad del SEMA, máster en comunicación empresarial y corporativa, Escuela de Negocios Europea de Barcelona, triple titulación expedida por la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, avalada y certificada por la Universidad Isabel I. Máster en comunicación empresarial y corporativa, diploma de especialización en coaching y PNL, Business English Program Certificate, Harvard Management Mentor, Universidad de Harvard. Reitero, Lucía lamentablemente está atravesando dificultades técnicas. Esperemos que se pueda sumar al evento dentro de un ratito. La metodología es muy básica. Mientras el disertante va exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Así luego pasamos a la fase de conversatorio,
donde intentaremos responder la mayor cantidad de preguntas posibles con nuestros disertantes del día de hoy. Ahora sí, vamos con usted, Aníbal. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Te voy a corregir en algo. El Aníbal Puente que vos presentaste seguramente no tiene nada que ver con Reagan y seguramente no, no hablaría de él. Yo soy argentino, graduado de un pueblo pequeño de la ciudad, de la provincia de Santa Fe, graduado de la Universidad Nacional Rosario y soy cirujano oncológico. eh, que hizo su entrenamiento en Mount Sinai eh, y trabajo en la ciudad de Nueva York. So, es otro Aníbal Puente el que presentaste. Es otro, es distinto. De cualquier manera, volviendo al tema de la presentación acerca de Ronald Reagan, como muy bien vos lo expresaste un poco en su historia, fue una persona que, o un presidente que realmente cambió la expectativa de los Estados Unidos cuando fue electo presidente en 1980, alrededor de ahí, 79. Eh, este individuo, este presidente, cuando asume, eh, la sociedad de los Estados Unidos y el espíritu de los Estados Unidos estaba en un nivel de efectividad muy baja y él básicamente trajo todo una idea que, aunque no era ajena, en ese momento no se estaba implementando. Para hacer una reseña histórica un poquito, como vos dijiste, bueno, nacido en un pueblito de Illinois, una ciudad pequeña de Illinois, estudiando en una universidad, Eureka University o Eureka College, una, una universidad muy pequeña, donde sí se destacó en deportes y en drama, en arte. Y también, eh, creerlo o no, fue el presidente de lo que sería en la Argentina su centro de estudiantes. O sea que tenía un interés en la política desde una muy temprana edad. ¿Cómo viene esto que vos dijiste de el gran comunicador? Después de que se gradúe en la universidad, el primer trabajo que tiene fue comentador de deportes y comentaba béisbol. Chicago Cubs se llama el equipo, un equipo de Chicago. Eh, y lo más interesante de eso era que él relataba paso por paso, como si estuviese viendo el partido de béisbol, y eran solamente telegramas que le llegaban. Y él lo ponía en una manera muy simple, muy concisa, y hubiese parecido como que estaba mirando el partido y estaba 300 millas de donde el partido se estaba jugando. Y con eso aprendió mucho en esta manera o se dio cuenta de la manera de comunicar simple, una manera de comunicar directa, que la gente lo entendía. Es más, se pensaba, cada vez que uno ve los speeches de Ronald Reagan, es como estar hablando con el abuelo con mucha experiencia. Eh, Dejando de lado eso, todos sabemos que fue un actor, no fue un actor muy prestigioso, no fue un actor de películas de gran volumen, un poco porque eh, no era taquillero y segundo porque empezó la Segunda Guerra Mundial y él fue finalmente movilizado y activo en el ejército. Obviamente no estuvo en el frente, sino que lo utilizaron más que nada para hacer más de 400 películas de entrenamiento y apoyar, digamos, un bono que tenían que comprar los americanos para apoyar, para apoyar la Segunda Guerra Mundial. Y lo hizo con honor y realmente adquirió un prestigio notable. Un punto para desarrollar es que Ronald Reagan, eh, en sus comienzos, fue un profundo demócrata, eh, apoyaba al Partido Demócrata, apoyaba a Franklin Delano Roosevelt y apoyaba a Harry Truman. Eh,
lo cual lo hace un poquito interesante, porque después, con el tiempo, cambió bastante su postura, eh, y en cierta manera también su ideología. Era un profundo anticomunista. En ese momento era profundamente anticomunista. Fue presidente de la Unión de Actores, 2 términos, no seguidos, pero 2 términos. Hubo ciertos cuestionamientos cuando él fue presidente de la Asociación de Actores. En ese momento no una purga, pero sí había una investigación acerca de comunistas de Hollywood y dentro del gobierno, etcétera, y lo llamaron a testificar y él testificó de que sí, efectivamente había comunistas y que el Partido Comunista en ese momento estaba infiltrando y estaba influyendo dentro de la asociación de actores. Dejando de lado eso, eh, cuando Dwight Eisenhower se presenta como candidato a presidente, lo apoyó. Y también apoyó a Richard Nixon en su candidatura a presidencia. Eh, Interesante esto porque pasando al Partido Demócrata se volvió más republicano o conservadores y se volvió uno de los speakers más importantes conservadores de la época. Decide ser candidato a gobernador por California, el cual gana las elecciones, le gana a lo que se llama Pat Brown, era el gobernador de California en ese momento, demócrata. Eh, y lo que fue interesante que él apoyaba bajos impuestos y menos regulaciones, y lo que terminó pasando gobierno, su primer término como gobernador, fue que tuvo que aumentar los impuestos porque el estado de California estaba en un desastre económico, básicamente. Aumenta los impuestos, es un fanático de controlar el budget, controlar el presupuesto, lo logra y pasa ciertas leyes de los cuales fueron controversiales. Una de ellas fue uno de los primeros estados que no permitió el llevar armas a ningún lado, por las cuestiones de violencia, etcétera. Y muchos conservadores estaban en contra de eso. Y cuando termina su segundo mandato, el cual fue uno de los gobernadores más populares de California, porque desreguló terriblemente, decide ser candidato a presidente. En ese momento iba Gerald Ford, era el presidente, y fueron a una interna, a unas primarias, con presidente Reagan, el cual gana Gerald Ford, a pesar de que Reagan, muy ajustadamente, a pesar de que Reagan tuvo una presencia espectacular realmente y con no muchos recursos. Vienen las elecciones de nuevo después de 4 años. Gerald Ford pierde las elecciones con Jimmy Carter, presidente Carter, demócrata, y durante esa época, durante el gobierno de Carter, hubo un aumento tremendo de gastos en cuestiones sociales, hubo crisis del petróleo, crisis de defensa, la embajada americana en Irán fue tomada, hubo un intento de recuperar esos rehenes en Irán, el cual fue fallido totalmente y fue un fiasco, y así llegan a las elecciones donde Jimmy Carter lo acusaba a Ronald Reagan de ser un extremista, de que quería terminar con lo que se llama la seguridad social y con el Medicare, el Medicare sería lo que sería el PAMI de allá, de Argentina, que en realidad no era tal, pero sí quería poner ciertas limitaciones. Elecciones vienen y Ronald Reagan gana la presidencia y es el presidente número 40 de los Estados Unidos.
su primer gobierno fue un gobierno que marcó técnicamente una era donde se aplicó severos cortes de impuestos, eh, severo corte social también, donde la economía estaba aumentando sus niveles de producción muy rápidamente, donde el desempleo bajó terriblemente, al principio subió y después bajó, y donde desarrolló una política internacional con respecto a la Unión Soviética, que era la de no, la política anterior era el detente, era tratar de apaciguar las aguas con la Unión Soviética, y Reagan básicamente lo cambió y lo torció en 180 grados, donde empezó una fuerte política militar, una fuerte política de defensa, recorte de gastos en todo sentido, excepto en defensa, y fue muy, muy, muy exitoso en esa parte. Y la segunda parte, el segundo, vuelve a las elecciones de nuevo. En este caso estaba con Walter Mondale, que era un demócrata de Massachusetts, y había una cuestión que era la cuestión de la edad del presidente Reagan con respecto a Mondale. Mondale era una persona joven, muy vivaz, un gobernador efectivo, y Reagan era una persona ya mayor y como que la prensa lo atacaba por esa parte de que era demasiado viejo, entre comillas, para ser presidente de los Estados Unidos, lo cual ahora es muy gracioso porque tenemos un presidente que tiene 81 años. Hay un debate, hay varios debates, hay dos debates. El primer debate, Ronald Reagan parecía como perdido, que no podía encontrar las estadísticas y no podía encontrar los comentarios. Y el segundo debate, el equipo del presidente Reagan se ajustó al tema de la edad y hizo un comentario muy gracioso que hizo reír a todos, inclusive a Walter Mondale. El comentario que hizo fue el siguiente: no voy a tomar ventajas o no lo voy a ventajear, para decirlo en castellano, en argentino, a mi contrincante y criticarlo por su juventud e inexperiencia en el gobierno, lo cual hizo reír a todo el mundo, inclusive Mondale, y el momento ese fue crucial porque fue uno de los debates más vistos y básicamente cambió la historia de esas elecciones. Terminan los resultados básicamente con presidente Reagan ganando casi todos los estados menos el Distrito de Columbia, y fue electo presidente por segunda vez, en ese segundo término, el cual cuando empieza fue más marcado por cuestiones internacionales. Eh, Cuestiones internacionales de distinto tipo. Hubo uno que fue una bomba que explotó en unas barracas de la Infantería de Marina en Beirut, donde murieron 200 más infantes de Marina. Hubo otro que fue un atentado que se realizó en Berlín, donde murió un soldado americano y decenas de heridos americanos también. Y tuvo una cuasi invasión de Cuba a la isla de Grenada, y aparte lidiar con la Unión Soviética. Uno de los, después de unas investigaciones se determinó que el atentado que fue en esa confitería donde murieron los soldados americanos fue perpetrado por Gaddafi, el líder de Libia. Eh, Fue muy interesante porque se coordinó con el Reino Unido y se estableció una operación donde
básicamente fue bombardeado la, la, la casa presidencial de Gaddafi, fallece desgraciadamente uno de los hijos. Y cuando le preguntaron a Reagan si esto era algún tipo de escalamiento, la contestación fue muy directa. Dice, no, era solamente para hacerle entender que no puede jugar con los Estados Unidos y volver a la normalidad. Con la isla de Granada, la isla de Granada tenía un presidente que fue derrocado en un golpe de Estado, apoyado por Cuba, y hubo un deployment de soldados cubanos y fuerzas cubanas dentro de la isla. En la isla había una universidad americana, una universidad de medicina, donde había una decena de estudiantes, y decidió ir y eh, tomar básicamente la isla y sacar a esos estudiantes de medicina de los Estados Unidos y volverlos ahí y reponer el gobierno anterior. Y eso se logró, lo que cual le dio un gran ímpetu a la sociedad eh, y demostró, digamos, un poco el poderío de los Estados Unidos en la parte de América Central. Tiene muchas críticas también, porque siempre como buen anticomunista y como un anticomunista derecho, apoyó regímenes que fueron cuestionados, como en el Guatemala, El Salvador, eh, y hubo un caso bastante particular, que fue lo de los Irán Contras, que fue en Nicaragua, donde básicamente cambiaron, se les proveyó a Irán, que estaba en una guerra con Irak, armamento americano, casi 2.000 misiles, y ese dinero iba para, se triangulaba de una manera que iba para los contras en Nicaragua. A pesar de que el Congreso de los Estados Unidos había prohibido hacer todo tipo de triangulaciones de ese tipo, de apoyar ese tipo de negocios. Hubo una investigación, él mismo creó una comisión. eh, Poindexter, había dos personas, Poindexter y Oliver North, que fueron los que fueron encontrados culpables. La comisión no pudo determinar que Reagan sabía esto, era todo una operación cubierta, y salió ileso de esa investigación, pero sí Poindexter y Oliver North fueron rechazados, fueron, digamos, eh, sacados del gobierno y con sus reprimendas, cada uno en sus distintos tipos. Oliver North era un infante de marina, así que fue, no la pasó muy bien y tuvo sus reprimendas. Lo que es interesante es Ronald Reagan, a pesar de ser un tremendo anticomunista, también era un fanático de la libertad. Él creía en la libertad totalmente, eh, la defendió siempre. eh, lo acusan también de haber armado a mujahidis, los guerreros en Afganistán contra Rusia, porque pensaba que iban a buscar la libertad, a pesar de que retrospectivamente afectó a los Estados Unidos por medio del desarrollo de del talibán. Eh, y realmente este hombre dejó un legado tremendo. Siempre tenía una visión de futuro positiva. Creía en la ciudad de las luces, como los Estados Unidos, la ciudad de las luces en la montaña, en la colina. Eh, Tuvo un discurso épico que al principio no se le reconoció, que fue cuando dijo: Mr. Gorbachev, tear down the wall. Señor Gorbachev, baje la, como es, la pared. No se lo reconoció en su momento, pero después con la caída de la Unión Soviética sí pasó. Eh, Era una persona que no creía
en apaciguar a la Unión Soviética, sabía lo que era, desarrolló un sistema de política de defensa que mucha gente la llama Star Wars, el sistema integrado de defensa, eh, lo cual hizo que los rusos en ese momento, los soviéticos en ese momento no lo podían hacer, aparte le cortó parte de sus negocios, y después Europa lo hizo también, y fue siempre un defensor de la libertad. Eh, Era una persona que le encantaba contar chistes, contar historias. Cada vez que tenía un speaker, que tenía un evento y tenía que hablar, siempre contaba una historia y se comunicaba muy bien con la gente. Y la gente lo entendía y lo veía como si fuese parte de la familia, con cosas sencillas. Y aparte, muchas veces se reía de sí mismo y contaba la historia riéndose de sí mismo. Y eso a la población de los Estados Unidos le encantaba. Y por eso es probablemente uno de los presidentes más populares que tuvo los Estados Unidos, donde se le pueden criticar muchas cosas, aciertos y errores, más aciertos que errores, y el cual hasta el día de hoy está rigiendo la política de los Estados Unidos en cuestiones de defensa y en cuestiones económicas. Es interesante porque la era Reagan la denominaban Reaganomics. Y aún con gobiernos como el de Bill Clinton, al cual acusaban de practicar Reaganomics. Eh, Realmente una persona brillante, una persona de una templanza terrible, le decían el presidente de Teflón, porque no se doblaba, una persona que hablaba con todo el mundo. Durante sus dos presidencias siempre tuvo la Cámara Baja, o sea, los congresistas siempre estuvo en dominio con los demócratas. Nunca los republicanos pudieron tomar esa casa. Eh, el jefe de bancada, o el presidente del Congreso en ese momento era Tip O'Neill, un demócrata. Se reunía con Reagan una vez a la semana, discutían todo y muy pocas veces le votaron en contra alguna de las leyes que él quería pasar o las leyes que él quería pasar que creían que eran importantes. Eh, es más, aparte del Partido Demócrata le dicen Reagan Democrats. Los demócratas de Reagan eran más conservadores, socialmente conservadores y económicamente más de empresa libre, free enterprise. Así que es un honor a mí hablar acerca del presidente Reagan. Es una persona a la cual yo admiré y admiro. eh, y me parece fantástico que el Club de la Libertad haga tal evento para reconocer y para recordar el presidente número 40 de los Estados Unidos, defensor de la libertad y ciertamente un paladín en la caída de gobiernos totalitarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Aníbal, por tus insights. Realmente me voy con una lección de historia yo personalmente. Y de paso les comento a nuestros oyentes que contamos con Alex, que va a seguir la segunda parte de la disertación. Hola Alex, ¿cómo andás? Él casi no necesita presentación, ya es un amigo de la casa. Em, Tenés apagado el micrófono, Alex. A ver ahora. Todavía no. Ahora sí. Ahora Bueno, perfecto. antes que nada, las disculpas de la doctora Silva. Hubo una explosión de 3 transformadores en Buenos Aires y por eso es que no pudo asistir. Me dejó su discurso, pero luego de la impresionante disertación, me permito calificarla, perdón, del doctor Aníbal Puente,
Hay muchas cosas que él mencionó. Lucía consiguió mandarme, vaya a saber cómo, su exposición, la base. Yo tengo cierta vinculación con Ronald Reagan a través de quien fue su asesor económico, Milton Friedman. Bueno, ¿por qué hablo yo? Yo soy tutor y mentor de los estudios de Lucía Silva y bueno, en tal carácter me mandó para, disculpándose por esta contingencia, su discurso, que la verdad, una buena parte. Bueno, en el tema económico, es cierto, podríamos hablar mucho. Pero antes que hablar del tema económico y en virtud a lo expuesto por Denise y la bandera de las Malvinas de Daniel Sante, me gustaría estar hablando del tema Malvinas y el rol que pasó, que ocurrió con Ronald Reagan. Efectivamente, como dice Denise, Ronald Reagan tenía una muy en claro el rol que debía jugar los Estados Unidos y justamente en la exposición de Aníbal vi que atrás tenía un retrato de una de las personas que yo más admiro, Winston Churchill. Y hay algo que es bastante particular dentro de este tríada, Malvinas, Argentina, Estados Unidos, Gran Bretaña, que es que la relación con Margaret Thatcher todavía fue mejor entre Ronald Reagan que entre Roosevelt y Churchill. Situación que magnifica, ¿no? El tema es que, vayamos al grano, de lo que no siempre hablamos de Malvinas. Como bien dijo Aníbal, teníamos una situación en donde había dos superpotencias que se estaban en disputa. En un momento determinado, a través de la política de Kissinger, se hizo tratar de hacer una unión o merge entre China y Estados Unidos a los efectos de denostar, no sé cómo llamarlo, a opacar a Rusia, el rol de Rusia. Bueno, la cosa es que advirtieron que submarinos soviéticos nucleares estaban navegando en nuestro mar austral. Y es por ello que, eh, advertidos de estos, la Armada Argentina no podía controlar ni un solo submarino soviético. Pudo haber habido circunstancias políticas, pero por geopolítica, básicamente, se tomó el segundo paso del Atlántico al Pacífico, porque la única fórmula que había fórmula de paso entre Atlántico y Pacífico, sigue siendo lo mismo, es el Canal de Panamá y el extremo sur nuestro. Reagan le hizo un par de chicanas al gobierno argentino, algunas trampitas, pero sin embargo advirtió oportunamente a oficiales de la República Argentina que había cosas que no se podían hacer, y la cosa es que desembocó en la guerra que todos conocemos. Vale decir que, de alguna manera, la política de dominancia para los Estados Unidos de Occidente, llamémoslo así, fue absolutamente prioritaria y fuimos tristes testigos de otra suerte de Guerra Fría.
El tema acá, Lucía escribió respecto del gasto militar, eh, que concentra la defensa industrial militar, la presencia, y que, bueno, todos sabemos, el tema de la desregularización de la economía, del gasto estatal, pero sin embargo aumentó sustancialmente el gasto militar, el gasto de defensa, y también expandió Medicare y otros programas de bienestar social. Vale decir que no estamos hablando tampoco de un liberalismo descontextuado del tema social. Eh, bueno, todo eso hizo que finalmente el gasto público termina aumentando considerablemente, contrariando lo que era una de las principales pilares de su campaña política. Es entonces que hizo o presentó la mayor reducción de impuestos más grande de la historia. Al reducir los impuestos y, por tanto, los ingresos y al aumentar los gastos de defensa, todavía agigantó mayormente el déficit público, como antes lo habían hecho los liberales. Lucía habla de liberales de izquierda en los Estados Unidos, me va a permitir disentir, no es a los que siempre habían criticado, a los demócratas. Esto lo llevó eventualmente a revertir la baja histórica de impuestos que había hecho en un principio cuando lo hacían, y Reagan impuso un discurso conservador, pero de valores cristianos. Hizo el vehículo del gobierno federal un vehículo para la restauración de oraciones mandatorias de las escuelas públicas y propuso enmendar la Constitución para que haya una provisión que defienda poder rezar y desplegar imágenes religiosas. Al desmoronar el Departamento de Educación o Ministerio de Educación que había creado Carter, para complacer básicamente a los sindicatos, constituyendo lo que era visto como una grave amenaza a la libertad educativa. El 30 de marzo de 1981, Reagan, su secretario de prensa y el agente secreto fueron baleados en un atentado en John Kenkel, saliendo del Hotel Hilton en Washington, y Reagan fue, bueno, trasladado. Vale decir que, además de lo hablado ya del gasto público, congela el salario mínimo, desregula el sector financiero, recorta la asistencia federal en un 60% y recorta el presupuesto de viviendas en un 50%, y su gestión en solo 2 gobiernos fue objeto de críticas y aplausos. En 1984 es reelecto en forma aplastante y fomenta una lucha contra las drogas, el consumo de crack, y, bueno, sus asesores escalaron la conflictividad de la Guerra Fría, y tras la invasión hubo un tema con la insurgencia afgana, y tras la invasión soviética de Afganistán y la revolución iraní, el gobierno americano aumenta todavía más su gasto federal. Se une ahí con Margaret Thatcher en una retórica anticomunista y tiende puentes con el Vaticano para combatir el comunismo en la Europa del Este y con el Papa Juan Pablo II en Medio Oriente. Le declara, bueno, tiene una vida bastante activa. Lo que estuvo explicando muy bien Alberto, entre Irán y sí, Aníbal, perdón, entre Irak y Irán, eran entregadas a los contras nicaragüenses para combatir a los iraníes. Bueno, toda una época bastante compleja, y
recalco un poco, a mí me gustaría recalcar un poco dos temas, ¿no? Una concepción de Estados Unidos en un rol en franco oposición al comunismo, en una alianza estratégica con Margaret Thatcher para esto, y una política económica que no era contradictoria, pero que tuvo atrás a nada menos que como consejero a Milton Friedman. A mi entender, para los aplausos. Bueno, básicamente es todo lo que puedo aportar, ya estoy más o menos en el tiempo. Y nuevamente quiero agradecer a Aníbal Puente haber extendido su brillante discurso y nuevamente reiterar los pedidos de disculpas de mi discípula. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Alex, como siempre. Bueno, ahora sí, damos formalmente paso al conversatorio. Vamos a comenzar también con el orden de las disertaciones, así que Estanislao, ¿me sí, escuchás? sí, 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 no sé, perfecto. me estoy con unos problemas. Me gustaría poner unas pequeñas perlas de Ronald Reagan por esto, un par de minutos. Uno de ellos, que fue presidente Reagan, fue el primer presidente que era divorciado de los Estados Unidos. Su primera esposa, una actriz de apellido Wyman, donde tuvieron mellizas y fallecieron a los pocos días de nacer por problemas respiratorios, y después adoptaron a Michael Reagan, que es un comentador, un periodista conservador. Y después su segundo matrimonio con Nancy Reagan, donde tuvo una Patty y Ron Jr. Otra cosa que es para comentar es Nancy que, era demócrata, ¿verdad, Aníbal? ¿cómo? Nancy era demócrata al principio, Muy ¿verdad? demócrata, sí, sí, muy demócrata, muy demócrata. Obviamente la cambió, no sé por cuáles fueron las razones, pero cambiaron sus puntos de vista. Como es Bueno, el otra. primer hombre que se impone a una mujer es un mérito extraordinario. Bueno, si vos le preguntás, si vos ves algunos videos en YouTube, eh, es muy gracioso porque la considera como la jefa de él. Era la que le daba Claro. los, los consejos más apropiados en todo eso. Dos historias para contar rápidamente. Una de ellas es que presidente Reagan viene de una familia, digamos, de ingresos medianos abajo. El papá era vendedor, la mamá ama de casa. El papá, el abuelo de él cambió el nombre, no era el apellido Reagan, R-I-A-G-A-N, sino que era O'Regan, era irlandés católico. La mamá era protestante. Muy, muy religiosa, leía la Biblia, estudios de la Biblia, y él decidió seguir digamos, la religión de la madre. Pero siempre creció con amigos afroamericanos, nunca tuvo ningún tipo, es más, apoyó el ALC, ¿cómo se dice? ALSCO. Pero en un momento eh, lo acusaban de ser racista porque no apoyaba las leyes, las leyes de civil rights. ¿Y por qué era eso? Porque era una violación a la propiedad privada algunos de esos puntos, lo cual lo puso muy, muy en contra de la población afroamericana de los Estados Unidos. Es más, es el presidente republicano que menos votos sacó en ese grupo étnico, si lo podemos decir étnico o de raza, es el presidente que menos votos sacó. Otra cosa que es interesante, en un momento hubo un paro, un strike, digamos, de la unión de los gremios de los controladores aéreos, lo cual no era legalmente posible porque
empleados del Estado no podían hacer un paro, especialmente una actividad que era declarada esencial como un controlador aéreo en todos los aeropuertos. Entonces pasa un decreto que lo declara y que era ilegal y que lo iban a pasar, los echaban básicamente si continuaban con esa huelga. 62% de los controladores aéreos volvieron al trabajo, 38% no volvió al trabajo, despidieron a 12.000 personas de un solo saque y a esos controladores aéreos y supervisores los reemplazó con controladores aéreos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y supervisores de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y básicamente, hasta que se pudo entrenar a los nuevos controladores y contratar a nuevos controladores, y ahí fue cuando básicamente retiró el personal técnico de las Fuerzas Armadas y continuó. Eso fue un terrible golpe a los gremios, terrible golpe, los debilitó terriblemente, porque ahora ya veían a una persona que no les tenía miedo, y ahí aparece el comentario de Teflon President, el presidente de Teflón. Dice, no lo van a chocar a este porque está decidido, es convencido de lo que tiene que hacer y punto. Esos son los únicos puntitos que quería hacer porque eran muy graciosos. Aparte, un par de historias. Hay una historia que contó, estaba en Iowa. Iowa era un estado muy, muy demócrata, muchos granjeros ahí, y va a hacer un speech, va a hacer una charla a una granja donde estaban todos los granjeros, eran todos demócratas. Básicamente estaban ahí solamente para ver que lo veían a Reagan, y contó la historia del pollo con las tres patas. Dice que venía manejando en su auto, dice, y un pollo con tres patas lo pasó y vio que se metió en una de las granjas. Entonces va y se mete en la granja y le pregunta, dice, ¿qué es esto? ¿Un pollo de tres patas? Sí, eso fue lo que tiene tres piernas el pollo, es rapidísimo. Dice, ¿pero para qué lo usa? No, para comida. Dice, pero tiene un buen gusto. Dice, no sé porque nunca agarré a ninguno. Entonces era una persona muy graciosa en eso, y se reía de sí mismo. Una persona maravillosa en ese sentido, convencido de lo que tenía que hacer y ciertamente un defensor de la libertad a todo costo. Gracias, No, Aníbal, nuevamente por Llega, esto. llega, llega, llega Reagan a la presidencia en una contienda con Rockefeller, sí, quien en rigor tenía más votos que Reagan, pero tenía algunas dudas, así que también podemos agregar que era un hombre corajudo, porque si no se hubiera corrido un poquito, si no hubiera tenido tanto temor, el señor Rockefeller seguramente hubiera sido Rockefeller el candidato republicano, ¿no? sí, sí, Así que sí. es todo un personaje que además hizo del humor una cultura, ¿no? Algo que, o sea, la firmeza pero con el humor. Eh, Una la verdad, perlita, una perlita cortita. Yo pertenezco a un club que está en New York, que es el puntito rojo en un mar azul, que se llama The Union League Club. Es un club republicano fundado en 1863 por ciertas familias que hicieron un bono privado para subsidiar básicamente la guerra de secesión, la guerra civil americana por parte del norte. Entonces es un club donde todos los presidentes, todos los presidentes republicanos, excepto el anterior, son miembros o fueron miembros. Eh, Hay una sala, que es una sala de póker, donde está la foto, está un portrait, una pintura de Ronald Reagan. Es el único presidente que tiene dos pinturas. La principal está en la sala de los presidentes, y la otra está en esta sala de póker. Cuando él venía a hablar a las Naciones Unidas o tenía alguna reunión, no se quedaba en hoteles, se quedaba ahí en el club. Y en ese room, en esa sala especial de póker, se puede fumar cigarros,
hay de todo ahí. Como es, él jugaba al póker con sus servicios secretos. Era muy gracioso porque no le importaba estar con nadie. Él jugaba al póker y fumaba un cigarro con el servicio secreto. De una manera, un nivel, digamos, social, de interacción social tremenda, y sus miembros del servicio secreto lo adoraban. Y lo que nos olvidamos de comentar, que lo tenía anotado ahí, pero bueno, se me pasó, fue que tuvo un atentado en el año 81, Claro. tuvo un atentado, lo llevan a Walter Reed, eh, y lo primero que le dice al cirujano torácico que lo opera, que era un jefe de residentes al cual conocí, colega mío, fue, espero que sea republicano, y el cirujano, le dicen Craig Smith, el nombre del cirujano, le dice, sí, dice, Mr. President, hoy somos todos republicanos. Que fue un acto realmente Sí. súper interesante. Estos Y es easter eggs, para contar también que tuvo una vinculación muy grande con la CIA, la CIA, Uh -huh. al igual que su predecesor, Richard Nixon. Vale decir, creo que hay pocos presidentes que han tenido una vinculación tan directa. Estamos hablando de un personaje extraordinario en todas las facetas. Sí. Realmente, no es, creo que Aníbal está en Estados Unidos, yo debo estar en la escuadra de él en este momento, el tema es que no es cualquier presidente, ¿no? ¿Dónde Eh, estás acá? ¿Cómo? ¿Estás acá? No sé dónde está. Yo estoy en Manhattan en este momento. Y yo estoy en Greenwich, Connecticut. Ahora voy a operar en Manhattan. Estoy de guardia hoy. Intercambiamos, intercambiamos información después. ¿Cómo no? En este momento estoy sí, en Central Park Tower, Okay. así que bueno, el tema es que como explotaron en Caballito, Flores, de repente aparezco acá por una discípula, pero es un personaje que trasciende y que además dejó un legado porque hoy es un referente de un estilo de conducción, ¿no? O sea, acá tengo un vecino que se llama Donald, que ha querido de alguna manera imitarlo en muchas cosas. eh, y también tengo en Buenos Aires un vecino que se llama Javier, que también han querido imitar muchas cosas de Reagan. Yo creo que dado el contexto histórico, como estaba hablando Aníbal, es un poco complejo hacer una comparación, pero indudablemente Reagan dejó en todos nosotros un legado. Y bueno, yo soy republicano, pero más de que hacer las cosas bien. Creo que Reagan hizo las cosas bien. Es alguien que tiene, no sé si la magnitud de un Churchill, pero sí es alguien que no pasó desapercibido en la historia, ni aún en su fin. Nada más. muchísimas gracias a ambos. ¿Qué decirles? El feedback de este evento fue el más positivo de lo que vamos teniendo en el año, así que felicitaciones a ambos por el rating. Y bueno, ahora que hemos concluido tanto la ponencia de ambos y ya ha cerrado el conversatorio, porque la verdad que entre Easter egg, insight y curiosidad de Reagan se nos fue yendo el tiempo, pero bueno, fue muy, muy interesante. Los invito y les agradezco por haber estado hoy y reitero, los invitamos al próximo evento, este sábado 17 a las 6 por Argentina, donde rendiremos homenaje a Israel Kirchner. Así que vamos a esperar por ahí. Y bueno, Aníbal, mucha suerte con el trabajo hoy. Si te toca turno, Alex, muchas gracias por haber estado hoy. Fue un placer y bueno, nos vemos en el próximo evento. Saludo grande a todos.